Vamos a reanudar con el Seminario Internacional de Sistemas Electorales Comparados y en esta ocasión con la mesa número 3 sobre las reformas electorales y sus efectos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y en esta ocasión, quien va a moderar la mesa número 3 es el consejero electoral Alfredo Figueroa. Muchas gracias también a él por su presencia. Consejero, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta su casa, el Instituto Federal Electoral. Me corresponde moderar esta tercera mesa de trabajo, cuyo tema principal es el de las reformas electorales y sus efectos. Quiero presentar a quienes nos harán el favor de hacer la presentación de sus ponencias y a quien estará como comentarista de este evento. A continuación voy presentando en el orden en que me los han hecho favor de poner a los ponentes de esta tarde. En principio está Nicolás Sauger. Ha sido investigador del Instituto de Estudios Políticos de París desde 2004 y a partir de 2010 es profesor asociado de la misma institución. Su campo de investigación se enfoca en el análisis del cambio en estructuras de competencia política en Francia y en Europa. Tiene particular interés en los experimentos de laboratorio, en las ciencias sociales y en los estudios de opinión comparados. Es coordinador del Grupo de Análisis Electoral de la Asociación Francesa de Ciencia Política y se desempeña como coordinador nacional de la Encuesta Social Europea y del Competitive Study of Electoral System. Nos acompaña también Brent Ardal. Es director de investigación en Estudio Noruego de Elecciones desde 1985 y fue miembro de la Comisión de Elecciones de YACO de 1997 a 2001. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en Oslo, Noruega, y como profesor adjunto de Ciencia Política en la Universidad de Oslo. Nos acompaña también Jorge Buendía, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, es especialista en estudios electorales y de opinión pública, temas sobre los que ha escrito en diversas publicaciones académicas en Estados Unidos, América Latina y México. Ha sido profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Actualmente es director de Buendía y Laredo SC, empresa especializada en opinión pública. Nos acompaña David Salomon Hoak, quien es sociólogo y profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Perú y coordinador de la especialidad en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Investigador responsable además de la aplicación de la encuesta del proyecto CSES en el Perú y en el 2006 y en el 2011. Y para comentar las distintas ponencias, contamos con la presencia de Luz María Cruz, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre sus líneas de investigación destacan los temas de procesos electorales y comportamiento electoral. En el 2010 fue investigadora invitada en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para desarrollar la investigación La Reforma Electoral de 2007. Entre sus publicaciones destacan El modelo de comunicación política, reflexiones y perspectivas, Participación electoral en el Distrito Federal 2000-2009 y Comportamiento electoral de los sectores marginados en el Distrito Federal. Es miembro de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME. Es profesora adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente funge como secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la misma facultad. Bien, sin más preámbulo, en el orden en que fueron presentados, doy la palabra a Nicolás Sauger.
Okay, thanks a lot for the invitation and the presentation. So I'm going to speak about if this works. Yeah, not for me. That's mostly as the TV can I have the picture on the TV, please? It would be nice to Visor, see por what favor, para I do. ver lo que voy a estar presentándoles en la plasma, si se pudiera Well, whatever. presentar. I'm going to speak about De cualquier forma, voy a hablar de Francia. Y nosotros allá tenemos un proyecto que se acaba de promulgar para la redistrito en Francia. Cuando empezamos a presentar los planes de redistrito, desde 1986, el primer esfuerzo se hizo desde 1958, y el punto que les quiero señalar es que los planes de redistritales, esto era para cambiar el sistema electoral, y esta fue la primera vez en la que se tenía este esfuerzo en Francia, y estábamos hablando de una reforma a la que se tenía que poner en marcha y el efecto de la competencia que se pudiera esperar. El proceso de este redistrito estaba regulado por el gobierno de Francia. Este plan fue un ordenamiento, fue un decreto, y el Parlamento no tenía mucha autoridad para decidir sobre las reformas distritales. En este tipo de situación, lo que podemos esperar es que el gobierno quería maximizar su probabilidad de la reelección, y esto significaba que debía tratar de reducir la victoria de la competencia en el distrito para maximizar el número de escaños. En este caso, lo que debíamos esperar es que hubo dos demostraciones o dos protestas por parte de la oposición por estos planes redistritales. Siempre se tuvo la sospecha sobre que era una acción partidista por parte del gobierno, y en este caso del ala izquierda, del partido de izquierda, empezaron a hacerse demostraciones o manifestaciones contra este plan, y hubo un grupo de derecha del gobierno que también empezó a hacer expresiones, porque el pensamiento del gobierno es que esto iba a dañar algunas posiciones en la Asamblea Nacional de Francia, pero la sorpresa fue que el plan no fue impugnado. Casi no hubo ninguna protesta en Francia contra este plan. Entonces, la pregunta fue, si no tenemos demostraciones, ¿está sucediendo porque es más justo, es un buen plan que el plan anterior distrital? Bueno, pues vamos a ver que no exactamente se trató de este caso. Entonces, dividí mi presentación en 3 secciones. Vamos a ver el procedimiento y el contexto, aunque ya vimos el contexto, el procedimiento que se siguió en Francia. Luego se dijo, tenemos un mapa distrital nuevo, tenemos que lograr un equilibrio demográfico entre los distritos, y luego las consecuencias y el resultado electoral. ¿Va a haber algún sesgo? De alguna medida se vio la parte del sesgo. Ahora bien, una presentación breve para ver las diferencias. Se trata de un sistema distrital donde las elecciones de los candidatos es algo muy sencillo, es un sistema muy sencillo. En Francia, en casi toda Francia, las elecciones legislativas, también sabemos cómo tenemos el sistema presidencial. Cuando se tienen que tener más de 2 candidatos, porque estamos hablando de 12.5 personas. Esto es lo que se necesita de votos para llegar a la siguiente ronda.
Y esto todavía antes de ganar, posiciones o escaños. Y se decidió en 1986, después de un periodo breve de representación proporcional, se quería cambiar. ¿Cuáles son los principios principales? Los principios, bueno, pues la idea principal de este plan es que los distritos electorales tienen que apegarse y conformarse a las fronteras de los departamentos. Cuando estamos hablando de la revolución, desde esa época se vio la importancia de estas fronteras, son de dimensión simbólica, y luego los departamentos tienen diferentes tamaños, como lo vamos a ver. Por eso el segundo principio es que no debemos tener gran diferencia entre o dentro de los departamentos, entre los diferentes distritos. La diferencia entre departamentos dentro de un departamento no debe exceder el 20% en promedio, y es un número bastante importante de cualquier manera. Aquí estamos hablando de estos números que son fijos, y luego vamos a distribuir los escaños entre departamentos de acuerdo a una cuota establecida, que es aproximadamente 125 personas en Francia. Entonces, tenemos un ejemplo de estos 1983 distritos. En Francia vemos París. Esta es la distribución que teníamos. Aquí tenemos una buena ilustración de la distribución. Aquí tenemos dos distritos, por ejemplo, divididos en dos secciones, únicamente con objetivos políticos. Como ya lo dije anteriormente, se hace una primera elección, y esto se hace de acuerdo a la cuota. 125,000 habitantes es la población en el 2009, y esto es superior a lo que se puede esperar, porque cuando definimos una población dependiendo del número de escaños, se tiene que hacer un cálculo de aproximadamente 113,282 personas por distrito. El procedimiento. No hay efecto, no hay comisiones independientes electorales para trazar las fronteras de los distritos, y esto lo hace el gobierno. Y de hecho, el Parlamento delega la tarea de trazar este mapa electoral. El gobierno del departamento va a fijar los principios, va a ver cuál es su población, aunque estos principios vienen del Consejo Constitucional, y hay dos principios importantes. El primero es que esta designación está basada en el padrón electoral, en los consejeros, y tiene que estar basado en los habitantes. Y el segundo principio es que tenemos que tener por lo menos 2 MPs por departamento y un consejero constitucional. Tenemos que tener por lo menos un MP por departamento. Y luego tenemos una comisión independiente, pero no es completamente independiente, porque está dominada por el presidente, por el primer ministro y por la Asamblea Nacional, y de hecho, no puede dar asesoría ni consejería. Y luego el gobierno toma en cuenta las sugerencias, aunque no muchas de las que provienen de esta entidad. Ahora bien, el resultado. Tenemos la idea de que el mapa distrital no ha cambiado tanto entre 1986 y el 2009. Pueden ustedes ver estos dos mapas. Podemos encontrar algunas diferencias en la parte central
central de Francia, aunque no hay tantas diferencias. Y de hecho, algunos de los departamentos sí han cambiado y estamos hablando de distritos electorales y siguen conservando la misma forma. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, tenemos el plan distrital. Saber si era uno bueno o no. Pueden ustedes ver que en el 2007 es la época de elecciones para nosotros. Bueno, pues la población es muy diferente entre distritos. El distrito más poblado está en la parte sur de Francia, de Var, más de 200,000 personas, mientras que en otros, como las islas pequeñitas, 6,000 habitantes. Entonces, existe una brecha enorme. Ahora bien, el plan nuevo distrital, ¿es mejor este plan? En cierta medida sí, porque el distrito más grande nada más tiene 158 personas y es parte, muchas personas francesas viven en el extranjero. Esta es una nueva de las disposiciones en este plan distrital, aunque de esto no vamos a hablar. Bueno, pero los departamentos más pequeños siguen siendo pequeños, entonces todavía tenemos algunas comunidades con 6,000 personas y tenemos algunas otras islas en el océano, por ejemplo, con nada más 14,000 personas. Hay varias comunidades y en los puertos principales de Francia todavía sigue habiendo grandes diferencias. Hay algunos departamentos que son pequeños, con menos de 70,000 personas comparado con algunos otros que tienen más de 140,000 personas. Ahora bien, además de todo esto, lo que pueden ver es que el principio de la cantidad mínima no se respeta porque hay por lo menos dos departamentos donde los escaños, por ejemplo, Saint-Maritime, hay menos escaños asignados a estos departamentos y es más de la cuota, y esto es parte del problema, y esto es porque hay algunos casos donde hay muchos departamentos donde las comunidades son muy pequeñas. También tenemos el segundo principio, donde no podemos tener gran variación en los departamentos. Aquí tenemos los límites de 20 personas, este es el promedio, y aquí estamos hablando de 2 distritos en los Alpes marítimos por encima del límite superior, y estos son los principios distritales que no se están cumpliendo. Ahora bien, ¿cuál es la explicación oficial? Porque como es tan bajo, necesitamos algún tipo de explicación oficial. Bueno, fue público, no se sabe cómo definirlo. Entonces, son de las cosas que no representan un problema. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias políticas de este nuevo plan distrital de Francia? Bueno, pues claro que tenemos muchos problemas con respecto a los sesgos partidistas y a la representación. Voy a hablar de la descripción y de algunas influencias en la simulación sobre el efecto de este nuevo plan distrital en las elecciones del 2007. Saben ustedes, o probablemente sepan, que de hecho que se tiene un sistema como el que se tiene en Francia, es un sistema altamente desproporcional, donde hay muchas personas, donde no hay representación en el Parlamento. Estamos hablando del Frente Nacional en Francia, que tiene en promedio de 10 a 15% de los votos y casi ningún escaño en el Parlamento. Y hay una relación lineal, de hecho, desproporcional, aunque sí es lineal, y no es exactamente la misma relación que se tiene en los partidos de izquierda y de derecha en Francia, porque hay una relación lineal en el caso de la derecha y con la izquierda, con la misma calificación
ocasión tenemos resultados muy diferentes dependiendo del año y de las elecciones que se tienen incluidas en este plan distrital. Entonces, lo que es importante ahora en este momento y cuáles son las consecuencias en términos de resultados. Bueno, pues tenemos aquí dos tablas, esta y en las que veremos en las siguientes diapositivas, donde tenemos la distribución de escaños en el 2007, 200 de izquierda, 350 de la derecha, casi. Y ahora podemos tratar de aplicar el mapa del 2007 con los resultados el mapa del 2009 con los resultados del 2007. El ala izquierda perdió escaños, 14, y el ala derecha ganó también 14 escaños. Entonces, la proporción o la razón que existe entre el número de votos y el número de escaños está aumentando para el ala izquierda y creciendo para la derecha. Entonces, la ventaja es que están siendo más grandes, pero uno puede decir, probablemente es un problema, ¿verdad? Pero es una disproporcionalidad. Y probablemente no se esté siendo justo, porque si esta disproporcionalidad fuera simétrica en el caso del ala de izquierda, vamos a poder tratar de simular los resultados aquí. En el caso de que el ala izquierda y derecha recibieran un número igual de votos sobre la base de la distribución de las elecciones del 2007. Entonces, vean ustedes que desde las elecciones del 2007 con el mapa de 1986, si tuvieran el 50% ambos partidos o de derecha y de izquierda, bueno, pues estaríamos hablando de una representación bastante equivalente. Una diferencia de menos de 4 escaños sería la diferencia. Pero ¿qué es lo que sucede con el mapa nuevo? Bueno, pues de hecho el mapa nuevo tiende a incrementar la diferencia entre la izquierda y derecha si estos dos tuvieran un número equivalente de votos. Entonces, las conclusiones muy sencillas. El plan redistrital está siendo más justo, sí, en términos demográficos, en cierta medida, y en términos políticos. Pero en términos de sesgo político, no es más justo. Ahora bien, ¿por qué no protestaron los del ala izquierda? Bueno, pues en cierta medida porque sí hay diferentes expresiones en Francia y las comunidades más pequeñas salieron muy bien libradas con este nuevo plan distrital. Y es cierto que pudieron recuperar sus escaños en las siguientes elecciones. Bueno, pues en la última encuesta se vieron todas las elecciones y no ha sido tan problemático. ¿Por qué? Porque el sistema es altamente disproporcional. Entonces, cualquiera que sea el mapa distrital, casi es seguro que vamos a tener la mayoría en la Asamblea Nacional si, por ejemplo, cuando tenemos las elecciones presidenciales, no importaba tanto, la opinión pública no estaba tomándose en cuenta. La última explicación de este plan distrital en Francia es que las simulaciones son tenemos que recordar que las elecciones del 2007 en Francia fueron extrañas en cierta medida. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional ya casi terminó, niveles muy bajos en el 2007. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con este Frente Nacional cuando no alcanza el 5% de los votos en el 2012, pero probablemente un 20%? Eso no lo podemos predecir porque no sabemos cuál va a ser la distribución real de los votos en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás. A continuación, Brent Aradal. ¿Dónde está aquí? Aquí. Adelante, por favor. Hasta por 20 minutos. Thank you. My congratulations to those of you who are still awake.
que todavía estén despiertos y espero no aumentar el número de los bellos durmientes. Ya sé que ha sido un día muy largo para todos nosotros. Y bueno, mi tema es cómo distribuir los escaños de los electores en forma individual. Como nos acaba de mostrar mi colega de Francia, pero yo le voy a dar un pequeño giro diferente. Podríamos pensar que el título de mi presentación, Democracia medida en kilómetros cuadrados, es un chiste. Bueno, pero de serlo, pues es un mal chiste, porque así es. Los sistemas electorales son animales extraños, muy extraños, y les voy a mostrar cómo es que se ven. Pero primero empecemos con algunas observaciones generales en cuanto a los sistemas electorales. En primer lugar, todos los sistemas electorales no pueden entenderse como que operan en el vacío. Sus efectos son mediados por otros aspectos de la cultura política, de las instituciones políticas y la conformación de las constelaciones. Este es una introducción al libro sobre los sistemas electorales nórdicos. Pero esto es muy cierto y también es muy importante entender que cuando estamos viendo los sistemas electorales de otros países, es más fácil ver las cosas extrañas, las peculiaridades, a como cuando uno está considerando su propio sistema, porque hemos estado acostumbrados a nuestro sistema desde hace años, entonces forma parte del orden natural. O sea que yo creo que es muy útil echar un vistazo exterior a los sistemas de los demás. Tomemos un ejemplo de la cuestión histórica y de las ramificaciones históricas de uno de los cambios más importantes que se ha llevado a cabo en nuestro sistema electoral en Noruega, principalmente la transición a la representación proporcional. Se introdujo en Noruega en 1919. Pero lo interesante es que era lo que había pasado antes. Hubo un aumento en disparidad entre los votos y los escaños. Por ejemplo, en 1915, el Partido Laborista recibió el 32% de los votos, pero solamente el 15% de los escaños, mientras de que el Partido Liberal recibió 33% de los votos y 60% de los escaños. Es más, el sufragio universal se introdujo en Noruega en 1913, lo cual quiere decir que gran parte de la clase trabajadora, de la clase baja, no gozaba de sus derechos. Y aumentaba el número de votantes para el Partido Laboral. O sea, esto fue una amenaza para el partido establecido. Y parte importante de todo esto, de estas circunstancias históricas, fue que el Partido Laborista se radicalizó debido a su exclusión del sistema político. O sea, que el Partido Laborista fue el primer partido que fue miembro de la Tercera Internacional del comunismo a fines de los 30. Y esto nos llevó a una crisis. Sin embargo, los partidos establecidos, los conservadores y los liberales, arriesgaron el ser subestimados a la larga debido precisamente a este cambio. Y esto en realidad fue instrumental para convencerles de que sería mejor para ellos aceptar la representación proporcional. Esto en 1919, como ya les había dicho. La estrategia era que se veía que a la larga iban a perder si es que no le permitían al Partido Laborista y a otros partidos minoritarios la entrada. Así que en un par de años el Partido Laborista pues ya tendría los mismos beneficios que tenían los partidos más viejos.
Hay un contraste interesante aquí en el Reino Unido, más o menos en la misma época, porque en 1914 los laboristas rechazaron la representación porque se podían beneficiar de un sistema de una sola polaridad. Y además el Partido Conservador también creía que podían competir con éxito con sus rivales, aún con el sufragio universal. Y como sabemos, recientemente los británicos tuvieron el referéndum del cambio de su sistema electoral y este no se aprobó. Así es de que ambos partidos tenían razón, se podrían beneficiar a la larga. Pero de hecho, el Partido Laborista británico escogió un curso muy diferente a como lo hicieron los otros partidos en Europa en ese entonces. Cuando se está diseñando un sistema electoral, hay lo que yo llamo un balance entre, por un lado, la proporcionalidad, y esto lo pueden leer ustedes allá, aquí arriba. Proporcionalidad es la repartición de los escaños conforme los votos, es así de sencillo. Esta es una salvaguarda para una oportunidad equitativa, la inclusión de las minorías y votos malgastados, la disminución de votos malgastados. Y también se ha demostrado empíricamente que también promueve la representación femenina. Y por otro lado, hay una preocupación por un gobierno efectivo. Se crean alternativas a la responsabilidad y también hay una salvaguarda contra la fragmentación del sistema de partidos. O sea que al diseñar un sistema electoral, casi siempre se tiene que encontrar un balance entre estas dos preocupaciones. En el caso noruego, esto nos ha llevado a un cambio en varios pasos. Yo sé que no alcanzan a leer aquí, pero el primer periodo era un sistema mayoritario, no muy diferente al sistema presidencial francés hoy en día. Eso lo tenemos marcado con la primera barra. Y luego tuvimos la transición a PR en el 1919 con el método de cálculo. Los electorados de miembros múltiples, en el 53 el método de cálculo se cambió a Salalgui modificado y también al redistritaje del electorado. Y luego hemos tenido algunos cambios menores durante los últimos años. Uno se dio en 1989 con la inclusión de escaños compensatorios, 8 de ellos. Y esto se amplió a 19 en el 2005. Pero veamos cuáles son los efectos en cuanto a esta proporcionalidad. Esta es una curva y vemos el índice de disproporcionalidad. Está aumentado durante el sistema mayoritario. El pico se nos da en 1915, como ya lo había yo mencionado, y luego baja drásticamente y ha permanecido en una tendencia descendente desde ese entonces. Pero, como ven, aún dentro del mismo sistema, y debido a la distribución de votos entre los partidos y entre las diferentes regiones, el número de la disproporcionalidad del coeficiente puede variar conforme el tiempo. Pero durante las últimas dos elecciones hemos estado en 2.8 y 3.1. Esto, en comparación, sería las elecciones parlamentarias del Reino Unido, que es un poquito más alto. Y también traté de introducir el reporte mexicano. Pero ustedes tienen otros sistemas, así de que no es fácil de comparar. Ahora, regresando a mi tema central,
el hecho de que la representación también es territorial. Y hay diferentes formas de enlazar a los electores con los representantes al electorado. Tenemos el sistema de un solo miembro, tenemos uno mezclado, un PR, como el que tienen ustedes aquí en México, en Alemania y en Nueva Zelanda. Es un sistema muy popular. También tenemos sistemas con solamente voto personal, como en Finlandia. Tenemos el sistema de listado con opciones de voto personal y tenemos diferentes tipos de representación cuando no es perfecta proporcionalmente entre diferentes distritos electorales. Por ejemplo, en Gales, en el Senado estadounidense, en el Japón, en Australia, se tiene ese tipo de proporción. Y también lo tenemos en Noruega. Ahora, ¿por qué es un problema esta representación territorial en países pequeños como Noruega? ¿Cuántos viven en Ciudad de México? ¿Cuántos habitantes tiene? Entre 20 y 30 millones por ahí, ¿verdad? Ciudad de México. 16. 16 en el área metropolitana, ok, 16 millones en el área metropolitana. Pues es 3 veces más que todo el país de Noruega. ¿Ven ese paísito largo, verde ahí? Bueno, pues ese es Noruega. Este es un mapa de la Unión Europea y los países en verde no son miembros de la Unión Europea. Bueno, pues es muy largo. Esta es una línea de sur a norte. Y si están familiarizados con la geografía europea, pues también podemos equipararla y bajarla hasta el norte de Italia. Si distribuimos 5 millones de personas en esta distancia, pues eso pudiera ser un problema, para decirlo en términos simples. Y de hecho, este es el factor geográfico. Aquellos que han leído a Rackham o a Lipset saben que el conflicto territorial es muy importante y ha sido importante históricamente y lo sigue siendo. En mi país, en Noruega, el conflicto central o periférico o el problema geográfico es el clivaje más antiguo del país y todavía está ahí. Los referéndums fueron decididos por este conflicto geográfico. Ahora, ¿cómo nos encargamos de esta representación territorial? En nuestro sistema, el interés de la periferia versus el poder político y económico en la ciudad capital, en la región de Oslo, es muy importante, pero ha sido poco sistemático. Entonces, lo que se ha hecho es que no había ninguna regla sistemática, no había ningún cambio de población. Así de que al cabo del tiempo, el sistema cada vez fue menos y menos proporcional conforme la distribución de los habitantes. Los cambios demográficos no se contabilizaban. Y esto, pues, tampoco es algo muy extraño en sistemas como este. Así es de que en el 2003 hubo una reforma donde los escaños asignados a los distritos electorales eran proporcionales a la suma de la población, a su tamaño y al área. Cada individuo o cada habitante, no nada más el elector, sino habitante, recibía un punto y a los kilómetros cuadrados se les asignaba 1.8. ¿Y de dónde demonios salió esto? ¿Cómo es que alguien se inventa una fórmula así de 1.8? ¿Por qué no 2? ¿Y por qué kilómetros cuadrados? Y bueno, hay mucho pragmatismo también en este tipo de sistema electoral. Y también hay algo de conservador. Entonces, el antecedente aquí era que un economista que estaba muy interesado en el diseño electoral encontró la distancia entre la capital, la ciudad capital, de diferentes formas y todo tipo de mediciones, pero pues no concordaban. Entonces lo que encontró fue que el kilómetro cuadrado pues no era tan malo y que el 1.8 en realidad se estaba adaptando a la situación alrededor de los 1980, que fue cuando llevó a cabo este ensayo. Yo era miembro de la Comisión Electoral
en 1987, como ya se dijo antes, y discutimos esto para ver qué podíamos hacer con esto. Hice una simulación basándome en un sistema geográfico puramente proporcional. Y esto no daba muchos escaños para los partidos. La suma total para los partidos no era tan diferente. Y entonces los representantes en la comisión dijeron, pues no es tan mala idea. ¿Qué tal si nos vamos por el proporcional? Pero tenían que confirmar esto con sus líderes, con sus partidos. Y cuando regresaron a la siguiente reunión dijeron, no, para nada, José, eso no es posible, porque tenían a todos estos representantes en todos los partidos de estas áreas que iban a perder escaños. Entonces tomé esta idea de este economista y dije, bueno, ¿esto sería aceptable para ustedes? Y aun cuando en realidad esto nos llevaba a algunos cambios en la distribución de los escaños, fue aceptado. Y claro que también a veces se protesta. Y este es una mapa de Noruega. Las partes más oscuras nos dan las áreas más pobladas en el sur, sureste y suroccidente. Y las más claras quedan en la parte del medio y en el norte. Esta es la distribución real de los escaños. Tenemos 169 escaños en su totalidad. Y como pueden ver, bueno, a lo mejor no pueden ver, pero en el área central hay 16, 17, 15, 13 escaños. Entonces, las áreas más pobladas tienen la mayor parte de escaños. Y en las áreas más periféricas, pues hay menos escaños. Pero si vemos cómo hubiera sido la situación con un sistema puramente proporcional, las marcas en rojo aquí al sur significa que estarían entre 2 y 1 escaño de escasez. Es decir, las áreas más centrales tendrían 2 escaños menos en la parte del norte en vez de 5 escaños. La mayor parte de ellos tendrían solamente 3. Pero esto es una gran área geográfica. Sí, ya estoy a punto de terminar. Pero esta forma de la distribución de los escaños por distritos es un reto para el principio de la equidad. Y esto también lo ha señalado la Organización para la Cooperación de la Seguridad en Europa, que vigila las elecciones en Europa. Y después de la elección del 2005 se dijo que habría que considerar y revisar la disposición constitucional para la distribución de los escaños parlamentarios para poder asegurar un mejor acatamiento con el principio del sufragio equitativo. En el 2009 esto afectó a 7 escaños, es decir, un total de un 4%. No es que se trate de una desviación enorme, pero sí es una desviación. Pero quizás el cambio más importante aquí no fueron los kilómetros cuadrados. Esto como que fue una especie de concesión. Lo más importante fue la cláusula de que tendría que ajustarse cada segunda elección, porque debido a los cambios dentro de la composición demográfica del país, esto iba a afectar por lo menos 5 escaños para la siguiente elección del 2013 y probablemente aún más. Otra cosa agradable acerca de este sistema es que si queremos cambiarlo, si queremos deshacernos de los kilómetros cuadrados, pues lo podemos hacer. Simple y sencillamente cambiamos esta área, la reducimos a 0 y no tenemos que hacer ningún otro cambio en el sistema en su totalidad. Bien, si vemos cómo es que esta disparidad del sistema ha evolucionado en las últimas elecciones. Vemos la línea roja que baja y también para distritos electorales sigue siendo más baja. En distritos es más baja que para los partidos.
Creo que me voy a saltar A few of my last un par de slides. If mis you'd like to últimas see them, you can have diapositivas. Si las quieren ver, después las podrán ver. En Noruega tenemos 169 escaños, 150 escaños son asignados a 19 distritos electorales y otros 19 son conforme los escaños nacionales. No hay umbral para los escaños distritales y sí hay un 4% de umbral para los de ajuste. Y la fórmula es la modificada y luego tenemos estos kilómetros cuadrados, pero en su totalidad la proporcionalidad del sistema noruego queda en medio en comparación con otros países europeos, con la excepción, desde luego, de los mayoritarios. Inclusive nuestro vecino, el Reino Unido, pero esa es otra historia, eso es diferente, pero no es tan proporcional como el danés ni como el sueco, es un poquito mejor que el finlandés, que ha variado conforme el tiempo. Bien, gracias. Muchas gracias a Brent y damos el uso de la palabra a Jorge Buendía. Muy buenas tardes. Quisiera felicitar a los organizadores de este evento por realmente tan espléndida conferencia. El Comparative Study of Electoral Systems es probablemente el esfuerzo académico del estudio electoral más importante que hay en el mundo y realmente yo creo que es un privilegio para todos que esté aquí reunido su comité organizador. Y obviamente al IFE por ser un gran anfitrión de este evento. Yo les voy a hablar del impacto de la reforma electoral y en particular voy a tratar de ver cuáles fueron los cambios que introdujeron tanto en el comportamiento de los votantes, en particular la manera en que enfrentaron el proceso electoral de 2009. Siempre es muy difícil atribuir causalidad en ciencias sociales y mucho más cuando lo estamos haciendo desde una perspectiva histórica y lo que tenemos son datos, en este caso, de 2003, 2006 y 2009, y podemos observar los cambios que hubo en la opinión pública, en la evaluación del proceso electoral, y sin duda es un tanto audaz, y no voy a caer en esa tentación de pretender atribuir estos cambios precisamente a la reforma electoral, pero ciertamente si hay cambios en la dirección que los impulsores de la reforma planteaban, podríamos decir que la evidencia no refuta, digamos, estos objetivos iniciales, aunque ciertamente puede haber muchas hipótesis alternativas. Voy a usar los datos del Comparative Study of Electoral Systems de 2003, 2006 y 2009, comparando las preguntas que fueron similares. También voy a mostrar cuando se pueda únicamente datos de 2009 o de 2006, simplemente para ilustrar algunos puntos. Como bien ustedes saben, la reforma tuvo varios objetivos, en particular quiero destacar dos. Uno, como lo pusieron sus impulsores, acabar con la espotización de los procesos electorales, hacer menos dependiente el proceso electoral de los medios electrónicos. Como todos sabemos, a final de cuentas, el resultado fue el contrario. Hubo mucho más, y les voy a dar algunos números, más spots en 2009 que en 2003, y estoy comparando en particular dos procesos intermedios, porque son aquellos que tienen características más parecidas. Otra de las razones fue precisamente de que el razonamiento de los votantes fuera, por ponerlo en estos términos, más sofisticado en términos de analizar las propuestas de los partidos y que pudieran evaluar mejor las diferentes propuestas que hacían tanto candidatos como los partidos. Y también otro de los objetivos fue una mayor transparencia del proceso electoral, particularmente derivado del conflicto electoral de 2006. Se buscó, en términos generales, fortalecer el proceso democrático en nuestro país. Como les decía, en términos de spots,
pues básicamente el número de spots fue 5 veces superior en 2009 a lo que fue en 2003. Y lo mismo tanto para radio y televisión o específicamente para televisión. Es decir, es una reforma que acabó generando más spots. ¿Y qué dice la gente al respecto? Lamentablemente no tenemos datos de 2006 o de 2003, pero 2 de cada 3 mexicanos quiere menos spots en relación a lo que vivió en 2009. Como les digo, al no tener datos de elecciones anteriores, no sabemos si este era un número que simplemente ya existía en 2006 y 2003 y el efecto de la reforma pues básicamente no lo modificó, o por el contrario fue tal el nivel de exposición a spots que estos porcentajes aumentaron. Lo que sí es cierto es 2 de cada 3 mexicanos quiere menos spots. Ahora, en términos de indicadores de desempeño democrático, y aquí también hay que tomarlo con cierta cautela, porque muchos podrían decir que utilizar datos de encuestas, de opinión pública como indicadores de desempeño democrático puede tener ciertos problemas, y ciertamente creo que es el caso, pero también creo que no podemos omitirlos. Un primer dato que no es ciertamente de encuesta, ahí pongo los datos de la encuesta, simplemente con propuestos comparativos, pero es el de participación electoral. Realmente no se modificó la participación electoral si comparamos 2003 y 2009, estos 3 puntos de diferencia incluso los podríamos atribuir a que en 2009 la elección local del Estado de México fue concurrente con la elección federal en 2009, cosa que no ocurrió en 2003 y que puede explicar entre 1.5 y 2% de aumento en la participación. Pero hay un proceso interesante. Si bien no se puede atribuir al efecto de la reforma, sí, si analizamos toda la década de los años 2000, lo que vemos de manera muy clara es que aumentó y de manera abrumadora, y revisamos los datos con lupa, la proporción de personas que creen que su voto ahora sí influye en el resultado de la elección. Los porcentajes son ya de aproximadamente 74%, tanto en 2006 como en 2009, cuando en 2003 el porcentaje era de 25%. Otros indicadores de las encuestas muestran también un proceso de consolidación democrática en esta década, o al menos de mayor credibilidad, tanto en el proceso electoral como en los actores políticos. Diferencias en campañas, si la gente notó diferencias importantes en las elecciones, como es natural en una elección intermedia como la de 2009, pues la gente vio solamente aproximadamente 29% vio diferencias notables en las propuestas de los partidos. El porcentaje fue mucho más alto, como es de esperarse en la elección presidencial del año 2006. En ese sentido, una elección intermedia como la de 2009 no arrojó en este sentido, si lo que se buscaba, entre otras cosas, es que el electorado tuviera opciones claras y pudiera evaluar las diferentes propuestas, al menos desde el punto de vista ciudadano, no pudieron apreciarlo. Satisfacción con la democracia es otro indicador que también muestra una mejoría sustantiva en la década del año 2000, de los años 2000, y básicamente sube de 32% en el 2003 a 45%, casi 45% en 2009. El incremento, de hecho, se dio ya en el año de 2006 y hay que destacarlo. Todas estas encuestas son encuestas postelectorales y la de 2006 fue realizada pues prácticamente en medio del conflicto postelectoral. Limpieza en las elecciones. Este es quizá el único indicador de todos los que tenemos donde se ve un cambio sustantivo entre 2006 y 2009. Al aumentar los porcentajes de manera importante, 2 de cada 3 creen que las elecciones fueron algo muy limpias, mientras que los porcentajes en los procesos electorales anteriores rondaban entre el 45 y el 50%. Aquí se ve también otro cambio importante. Representación de intereses, que también representan
los diputados, los puntos de vista de los votantes, pues no vemos realmente mucha diferencia entre los dos años, 2003 y 2009. Realmente en este sentido, lo que tiene que ver con desempeño de diputados, no se ha visto nada. En representación partidista sí se observa una mejoría entre 2003 y 2009, pero resumiendo todos estos indicadores de desempeño democrático del proceso electoral, lo que sí se ve de manera clara es que en los últimos 10 años ha habido una mejoría en la evaluación de diferentes aspectos de las instituciones, como puede ser la limpieza electoral, la representación de intereses. Pero tampoco podemos hablar propiamente de cambios que pudiéramos atribuir exclusivamente a la reforma electoral. Ahora, quizá uno de los aspectos más importantes de la reforma electoral tiene que ver con la información de los votantes. Una reforma que transforma, que modifica sustantivamente el modelo de comunicación política, naturalmente que tiene que modificar los niveles de información de los votantes. En la encuesta, lamentablemente, no hay muchas preguntas que pudieran ser comparadas en el tiempo y poder establecer las diferencias entre diferentes procesos electorales, pero hay algunos indicadores. Uno de ellos, que lo incluimos aquí, es una pregunta que se ha metido en estas encuestas como un indicador de sofisticación política, que es si la gente sabe qué cámaras compone el Congreso de la Unión y cuántos años dura un diputado en su cargo. La comparación entre 2003 y 2009 muestra una población que tiene más información sobre estos aspectos, es decir, al menos por estos dos indicadores pareciera ser un poco más sofisticada, aunque las diferencias incluso pudieran estar en algunos casos en los límites del margen de error. Pero el dato que me importa checar con ustedes o analizar es el que tiene que ver qué es lo que recuerda de la gente de los anuncios de los partidos. Ya mencionamos que fue abrumador el porcentaje de gente que vio spots, o al menos que estuvo expuesta a este número de spots. Y esto se refleja claramente en los datos de la encuesta. Los porcentajes suben de manera radical de entre 2003 y 2009, lo que recuerda a la gente. Ahora, hay datos importantes. ¿Qué hizo la reforma en este sentido? En 2009 no hay diferencias entre los tres principales partidos en términos de recordación de sus anuncios. Casi todos los tres principales partidos, PAN, PRI, PRD, tienen niveles entre el 47 y el 49% de recordación de sus anuncios. En 2003 este no fue el caso. 29% recordó algo de los anuncios del PAN, 18% algo de los anuncios del PRD. Pero si alguien pareciera haber afectado más esta reforma es al Partido Verde. El Partido Verde, precisamente por las libertades que hubo en su pautado en la campaña de 2003, pudo ser mucho más estratégico y a pesar de al no haber restricciones en términos legales, 27% de la población recordaba algo de los anuncios del Verde. 6 años después, con la nueva ley, 40%. Aumenta su nivel absoluto, pero en términos relativos pierde precisamente esa posición de liderazgo. Realmente en el 2003, después del PAN, los anuncios que más se recordaron fueron los del Partido Verde, hoy día están en cuarto lugar. Pero lo que hay que destacar es, en términos generales, la gente recordó más de los anuncios de los partidos. Es decir, si utilizamos eso como un indicador de información, estuvieron más informados sobre lo que proponían los partidos. Si vemos a nivel, digamos, la recepción de mensajes por edad, vemos que toda la gente en todos los diferentes niveles de edad recibieron más mensajes. Es decir, no hay grupos que tuvieran comportamientos diferentes. Obviamente hay diferencias relativas, pero tampoco por ingreso se ven diferencias tan importantes, aunque en algunos casos, por ejemplo, no se ven cambios tan notables. Quizá en el caso del PRD es donde se ven diferencias sustantivas en términos de por ingreso entre 2003 y 2009, donde sí se ve una brecha mucho más grande, cosa que no ocurre en el caso de Acción Nacional, por ejemplo. Y lo mismo pasa por escolaridad, es decir, a diferentes niveles de escolaridad, a diferentes niveles de ingreso, a diferentes edades,
la gente recordó mucho más spots, mucho más información de los spots en 2009 que en 2003. Ahora, por último, la reforma electoral le dio incentivos a los políticos para cambiar sus formas de hacer campaña y en particular liberó muchos recursos que antes se utilizaban para pagar las campañas en radio y televisión, pues ahora quedaron libres para utilizarse en otro tipo de campañas. Regalos, entre 2003 y 2009 vemos un ligero incremento en el número de personas que reportaron haber recibido regalos por parte de los partidos del 5%. Y en términos de recibir cartas, aquí se ve una diferencia más importante, aunque no tan notable, de aproximadamente 7 puntos porcentuales. Es decir, hay una ligera evidencia de que las campañas, por llamarlo así, de tierra, se utilizaron de manera más extensa en 2009 que en 2003 y esto sí se lo pudiéramos atribuir, digamos, a los diferentes incentivos que tuvieron los partidos. Simplemente la manera o donde podían aplicar cierto grado de estrategia era por tierra. Terminando, sí hay evidencia de una mayor confianza y credibilidad de las instituciones y los procesos democráticos, aunque la mayoría de estos cambios se los debemos atribuir a un proceso que parece haber ocurrido de manera paralela en la primera década de este siglo, que puede ser la consolidación del proceso democrático, pero que no parece existir mucha evidencia de que pudiéramos relacionarlo con la reforma electoral. Y una conclusión paradójica es que todos se informan más, pero a través de spots. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Buendía. Ahora damos el uso de la palabra a David Solomon. Bien, muchas gracias. Gracias al Comparative Studies of Electoral System por organizar esta reunión y obviamente al IFE por ser tan buenos anfitriones. Espero que todavía estén despiertos. Mi presentación tiene que ver con los resultados de las últimas elecciones generales en el Perú. La semana pasada, el domingo pasado, terminamos de elegir a nuestro presidente, bueno, el domingo antepasado, en un proceso electoral bastante largo, ¿no? La primera vuelta fue en abril, el 10 de abril, y la segunda vuelta fue casi 2 meses después, el 6 de junio. ¿No? Si tomamos en cuenta que el año pasado, en octubre, tuvimos elecciones regionales y presidenciales, hace casi 9 meses que estamos en campaña electoral en el caso peruano. Felizmente ya terminó y no tenemos elecciones hasta dentro de 4 años. Vamos a descansar un poco de todos los spots que nos han inundado en estos últimos meses. Algunas pequeñas notas sobre el sistema electoral peruano. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se desenvuelven en el mismo día. El sistema de elecciones presidenciales por mayoría absoluta, entonces si un candidato no llega a la mayoría absoluta en la primera vuelta, los 2 candidatos con mayor cantidad de votos pasan a una segunda vuelta. En el caso de la elección parlamentaria, es un sistema proporcional con distritos plurinominales, hay 25 distritos en el Perú, de diverso tamaño, la mayoría está alrededor de 5 parlamentarios por distrito, pero tenemos uno muy grande que es el distrito de la capital, que es Lima Metropolitana, que tiene 35 parlamentarios. En el caso de los parlamentarios, se vota por lista, pero se puede ejercer un voto preferencial. Uno puede poner el número de hasta 2 parlamentarios a los cuales quiere darle preferencia en la lista, lo que hace la campaña, sobre todo en la capital, en Lima Metropolitana, muy competitiva entre los miembros de los mismos partidos, ¿no? Lo que tiene serios problemas para la cohesión partidaria. En el caso de la elección presidencial, no es posible la reelección inmediata, sino hasta después de un periodo presidencial. ¿Cuál es el contexto de la elección del 2011? Es una elección que viene después de un largo periodo, uno de los pocos
periodos de gran crecimiento económico en la economía peruana, ¿no? Hay 10 años de crecimiento económico sostenido, con un pequeño bache en el 2009 por la crisis económica internacional, pero que se recuperó muy rápidamente, incluso no hubo casi pérdida del Producto Bruto Interno ese año, basado en un modelo básicamente primario exportador, ¿no? de minerales, alimentado por la demanda mundial, sobre todo de la economía china. En estos 10 años ha habido una importante reducción de la pobreza, de aproximadamente 20%. A finales de la década de los 90, más o menos el 50% de la población peruana ha estado bajo la línea de pobreza, y este año estamos llegando hacia poco menos de un tercio de población bajo la línea de pobreza. Hay varios años de estabilidad macroeconómica, desde más o menos mediados de la década del 90, lo que genera un clima de inversión bastante favorable para sobre todo empresas extranjeras, pero es una inversión que no genera mucho empleo directo porque está basada en sectores exportadores poco intensivos en mano de obra. Entonces, lo que hace que subsisten varios problemas sociales, entre ellos importantes bolsones de pobreza, casi un tercio de la población está en pobreza, hay profundas desigualdades sociales, bueno, digamos, no es una historia muy nueva para nosotros los latinoamericanos, sobre todo entre las zonas urbanas de la costa del Pacífico y la zona andina y las regiones del interior del país. A nivel institucional, Perú es uno de los países que en los latinobarómetros aparece como uno de los países con mayor desconfianza en las instituciones políticas, en especial los partidos políticos y el Parlamento, y altos niveles de insatisfacción con el desempeño de la democracia. Y tenemos un sistema de partidos que tiene muchas dificultades en institucionalizarse después de la transición democrática del año 2000, donde Alberto Fujimori, el presidente que hizo un golpe de Estado en el 92 y se religió 2 veces, la segunda con un fraude, cambió la Constitución, bueno, hizo todo lo posible por mantenerse en el poder, lo dejó en el 2000 en un medio de escándalos de corrupción, y desde entonces ha sido muy complicado que los partidos políticos se institucionalicen, a pesar de que se han dado leyes, una nueva ley de partidos que trata de apuntar en esa dirección, pero con poco éxito. Entonces, algunos colegas nos dicen que en el caso peruano, cada 5 años que hay elecciones nos inventamos un nuevo sistema de partidos. Los principales candidatos en las elecciones presidenciales del 2011 eran 5 candidatos, ¿no? Ollanta, que es de la Alianza Gana Perú; Keiko Fujimori, que es del Partido Perú 2011, es la hija de Alberto Fujimori; Pedro Pablo Kuczynski, de una alianza que se llamaba Por el Gran Cambio, compuesta por partidos de centro-derecha; Alejandro Toledo, que fue presidente entre el 2001 y el 2006, y Luis Castañeda, un candidato de Solidaridad Nacional. Cabe la pena resaltar, y eso es importante como dato sobre la debilidad de los partidos políticos, que el partido de gobierno de Alan García, que es el actual presidente hasta fines de julio, no tuvo candidato presidencial. Presentó una candidata que no era una miembro del partido, que a los 2 meses renunció, y solamente se quedaron con una lista parlamentaria. Y en las elecciones parlamentarias, el APRA, con las justas, pasó la valla electoral del 5%, obtuvo 4 parlamentarios de un congreso de 130 y ni siquiera alcanza para formar una bancada parlamentaria, ¿no? Entonces, es el partido de gobierno que está saliendo. Lo mismo le pasó a Toledo, el partido de Alejandro Toledo, el 2006, ¿no? Salió su partido no tuvo candidato presidencial y su partido político obtuvo solamente 2 curules en la elección del 2006, ¿no? De estos 5 candidatos, los que pasaron a la segunda vuelta fueron Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y eso fue, no sé si una sorpresa, pero un shock para gran parte de la clase política, porque eran los 2 candidatos que generaban mayores resistencias en el electorado, sobre todo debido a preocupaciones por
digamos, no tenían credenciales democráticas muy solventes, ¿no? Keiko Fujimori es la líder del partido de su padre, que ahora está en la cárcel purgando 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y de corrupción. Es el primer presidente electo en el mundo que es condenado por la justicia de su propio país. Y Ollanta Humala es un exmilitar retirado, tenía grado de comandante, o sea, no era de los oficiales de alta graduación, que en 2000 propició un golpe de Estado contra Fujimori casi al final del mandato de Fujimori. Después de eso se metió, bueno, todavía se fue reincorporado en el ejército, siguió un par de años de carrera militar y después formó un partido, el Partido Nacionalista Peruano. En el 2005, el hermano de Ollanta Humala, que también era militar, hizo una intentona, llamarlo golpe sería demasiado indulgente, tomó una comisaría en un pueblo alejado de la sierra del Perú. Murieron 6 policías y después el hermano de Humala fue atrapado y está ahora en la cárcel. Y se critica mucho a Humala por haber apoyado inicialmente esta intentona de su hermano, aunque muy rápidamente él se desligó de ese proyecto. El 2006, Ollanta Humala se presentó como candidato a las elecciones presidenciales y pasó a la segunda vuelta con un poco más del tercio de los votos y enfrentó a Alan García, el candidato del APRA, en la segunda vuelta. En ese entonces, Ollanta Humala tenía una plataforma mucho más radical que la que tiene ahora y estaba muy vinculado a Hugo Chávez y a este movimiento bolivariano impulsado por Hugo Chávez. En las elecciones del 2011, Humala ha tratado de reinventarse políticamente, acercándose más hacia posiciones de centro-izquierda y tomando como modelo al presidente Lula, el expresidente Lula de Brasil. Incluso sus asesores de imagen eran brasileños y que han hecho obviamente un gran trabajo porque lo han elegido presidente. Bueno, Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, que fue presidente entre el 90 y el 2000, está en la cárcel. Keiko Fujimori fue electa en el 2006 como parlamentaria de Lima, del departamento de Lima, con una muy alta votación, aunque en aquella elección el fujimorismo obtuvo más o menos un 10% de los votos parlamentarios. Después de que su padre fue extraditado al Perú y condenado en el 2009, uno de los principales objetivos políticos del fujimorismo ha sido la liberación de Alberto Fujimori. Y encabeza el partido fujimorista, que es una persona muy joven, tiene 35 años, digamos, muchas personas dicen por qué hay que achacarle a la hija los crímenes del padre. El problema es que ella encabeza el movimiento político de su padre, donde no ha habido una renovación de cuadros. La mayoría de personas que acompañan a Keiko Fujimori eran políticos que estuvieron en la etapa final del gobierno de su padre, y postuló con una plataforma populista de derecha conservadora, con apoyo de algunos sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica en el Perú. Ahora, ¿por qué estos dos candidatos, que aparentemente estaban en los extremos del espectro político, pasan a la segunda vuelta? Y no otros candidatos como Alejandro Toledo, que tenía una plataforma más de centro, Kuczynski, que había sido antiguo primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Toledo y que tenía una tendencia más bien liberal de derecha, o Luis Castañeda Locio, que fue alcalde de Lima entre el 2002 y el 2010, que es una tendencia de centro. Digamos, son candidatos más centristas y con credenciales democráticas menos manchadas. Bueno, los tres se anularon entre sí y fueron flanqueados por los extremos. Esta es la distribución del electorado en la escala izquierda-derecha. Estos son datos de la encuesta última del CES en el Perú, que fue hecha el 3 de mayo
de este año, 3 semanas después de la primera vuelta. Es uno de los primeros cuadros que hago con estos datos. Y en esta diapositiva, creo que no se ve bien, está la posición de los candidatos en este eje izquierda-derecha, ¿no? Como ven, hay una barrita solita a la izquierda, ese es Humala. Y la derecha o el centro-derecha está sobrepoblado, ¿no? El elector medio es la barrita verde, ¿no? El que está más a la derecha es Kuczynski, después le sigue Fujimori, y los que están más cerca del elector medio son Alejandro Toledo y Castañeda Locio. Ahora, el problema es que, si bien algunos candidatos empezaron muy bien, hicieron una pésima campaña. Ustedes pueden ver, estas son las encuestas preelectorales y el resultado oficial del 10 de abril. La última encuesta publicable es la del 29 de marzo, la que puede salir en los medios, porque hay un periodo de moratoria, de silencio de encuestas una semana antes de las elecciones. El candidato que tenía mayores chances de ganar en febrero era Alejandro Toledo, candidato más de centro, más cercano al elector medio, y en 2 meses pierde la mitad de su apoyo electoral, que es erosionado por un lado hacia la derecha por Kuczynski, sectores de clase media que se inclinan a votar por Kuczynski. En febrero casi no existía y en fines de marzo llega a alcanzar a Alejandro Toledo, y por Ollanta-Humala hacia la izquierda, que recupera en 2 meses el nivel electoral que llegó a tener en la primera vuelta del 2006, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa era su base electoral. La otra cosa que es muy interesante es el sólido 20% que Fujimori conservó durante toda la campaña electoral, y que más o menos es aproximadamente el mismo nivel de respaldo que tiene el fujimorismo medido por las encuestas de opinión en los últimos 2 años. Entonces son los candidatos que tienen una base electoral un poco más sólida, que no se ha movido tanto, sobre todo en el caso de Fujimori, los que han tenido mayores chances de pasar a la segunda vuelta. Y en el caso de Ollanta-Humala, con una muy buena campaña, muy disciplinada, excelentes avisos, muy buen consejo de moderación de su imagen, logra recuperar el nivel de respaldo electoral que tuvo en las elecciones del 2006, mientras que Alejandro Toledo, con una pésima campaña, con muchos errores en los últimos 2 meses, pierde la mitad del electorado. Y el problema es que el sistema electoral de 2 vueltas hace creer a los candidatos que se presentan en la primera vuelta que todos tienen chance de entrar. Y efectivamente los 3 candidatos, Kuczynski, Toledo y Castañeda, que no llegaron, se anularon entre sí, no pudieron coordinar. Las encuestas tampoco ayudaban mucho para el voto estratégico, porque no sabíamos quién iba adelante, ¿no? Entonces los ciudadanos más informados no sabían por dónde dirigir estratégicamente su voto. En la segunda vuelta, el resultado electoral fue bastante apretado. Fue una campaña muy larga, casi 2 meses de campaña en una segunda vuelta. En comparación, Francia creo que son 2 semanas entre la primera y la segunda vuelta. Nosotros hemos tenido 2 meses, es prácticamente otra elección. Y como se ve en gran parte de la campaña, ambos candidatos estaban prácticamente empatados, y es solo al final de la campaña donde se rompe el empate y Humala logra superar a Fujimori por poco más de 3% de los votos. Entonces, la elección en realidad se definió con un 4% del electorado que hizo bascular la elección, ¿no? Y es en ese 4% que la campaña influye, ¿no? En la segunda vuelta tenemos un voto extremadamente dividido, ambos candidatos generan desconfianza, tienen diferentes bases de apoyo electoral. En el caso de Humala es más en el interior del país, en las zonas rurales, en las regiones más pobres. En el caso de Fujimori tiene un apoyo más en sectores populares de las ciudades,
de la costa norte del país, zonas un poco más desarrolladas en términos económicos, y contó desde muy temprano en la segunda vuelta con el respaldo bastante homogéneo por parte de la clase empresarial y los principales medios de comunicación. Lo que hizo Humala fue correrse hacia el centro como estrategia electoral, ¿no? Su lema era crecimiento económico con redistribución, y logró convocar a personalidades y técnicos de centro y centro de tendencia liberal, entre ellos Vargas Llosa, el Premio Nobel de la Paz, al propio presidente Alejandro Toledo y el Movimiento de Derechos Humanos, en base a una plataforma antifujimorista, ¿no? Tenía como una bandera la lucha contra la corrupción, por los derechos humanos, y tuvo una campaña muy disciplinada, ¿no? Y una reconstrucción de una imagen de un radical a un moderado de centro-izquierda. Fujimori se presentó como la candidata de la estabilidad frente al salto al vacío, la candidata que podía asegurar que el modelo económico que había permitido un crecimiento importante de la economía no iba a cambiar, y en ese sentido se convirtió en la candidata del establishment. Y hizo una campaña de miedo contra Humala, ¿no? Lo acusaban de chavista, de radical, de izquierdista, y tuvo varios gruesos errores en su entorno de voceros que recordaron mucho de las tendencias autoritarias de su padre. El escenario actual es un Congreso dividido, ¿no? Porque ningún partido obtuvo mayoría en el Congreso. El gobierno de Humala podría tener mayoría si conforma algún tipo de alianza con los parlamentarios electos por la lista de Alejandro Toledo. El desafío que tiene el gobierno es desarrollar programas redistributivos para hacer honor a sus promesas, enfrentar una posible oposición de grandes grupos de poder económico y casi la totalidad de la prensa, y también enfrentar las demandas sociales movilizadas por las promesas electorales, ¿no? El fujimorismo ha quedado como una segunda fuerza política nacional y como una líder bastante joven y con mucho futuro político si es que logra resolver y cancelar la herencia de la autoritaria del fujimorismo. Para terminar, creo que en la campaña en el Perú da cuenta de la importancia del diseño de las campañas electorales, ¿no? Ha habido un cambio de imagen de Ollanta Humala muy importante que logró convencer a este 4% del electorado que al final decidió la elección, ¿no? Y los errores de campaña del fujimorismo fueron graves, ¿no? También hay una sobreestimación del efecto de persuasión de los medios. En el caso de los medios de comunicación en la segunda vuelta, en el caso peruano, la gran mayoría, casi la totalidad de los principales medios, criticaban muy fuertemente a Humala, y a Fujimori, a pesar de todo el pasado fujimorista, prácticamente ni la tocaron, ¿no? Hay un muy fuerte sesgo de los medios, incluso reconocido por observadores internacionales, pero que no tuvo ningún efecto perceptible en grandes sectores del electorado, porque en un mes las preferencias no se movieron. Incluso puede haber tenido un efecto boomerang, ¿no? Es decir, ya de saturación. La campaña también ha mostrado un alto conservadurismo y racismo en ciertos segmentos de las clases medias y altas limeñas, ¿no? En contra de la candidatura de Humala. Y también una cosa interesante en el caso peruano ha sido la primera elección donde las redes sociales, Facebook, Twitter, han servido como una herramienta de movilización de algunos sectores del electorado, en especial jóvenes de clase media. Se formaron grupos pro Kuczynski en la primera vuelta, que fueron importantes para el crecimiento electoral de este candidato en Lima, y en la segunda vuelta un movimiento de jóvenes universitarios que se llamaba No a Keiko, que decían los Knackers, No a Keiko, Keiko Fujimori, que de alguna manera movilizó a ciertos sectores de la juventud universitaria que marcharon en las calles, hicieron una campaña muy crítica contra Keiko en la calle, y que algo pudo haber movido algunos pequeños puntos en sobre todo la ciudad de Lima. Bueno, eso es mi presentación. Muchas gracias por su… Muchas gracias a David. Bueno, a continuación damos el uso de la palabra a Luz María Cruz Parcero para la nada fácil tarea de establecer una conclusión en esta mesa. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a todos los presentes, por supuesto a los ponentes de esta mesa. Y bueno, yo traigo unas reflexiones generales que se vinculan
con los temas que se han tocado aquí. La reflexión principal tiene que ver, bueno, con el tema que convoca la mesa sobre reformas electorales. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, la voz reforma significa aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Aplicado al campo de lo electoral, se trataría de la innovación o mejora de los mecanismos mediante los cuales los electores designan a sus representantes a fin de legitimar de manera democrática el poder político. Esto es algo que refiere Nolen. No obstante, los procesos de reformas electorales no siempre han conseguido mejoras. Son muchos los ejemplos en los que podemos encontrar procesos francamente regresivos. En el caso mexicano, la historia política ha documentado procesos electorales desde la época colonial e incluso antes, pero lo que nos interesa destacar aquí es una característica muy peculiar de la forma de transmisión del poder político en la etapa posrevolucionaria, que es, como lo apuntó en su momento Carlos Sirvente en alguna de sus obras, cuando afirmaba que las elecciones se trataban no de los mecanismos por medio de los cuales los electores iban y traducían sus preferencias en votos, sino más bien de negociaciones y conflictos que se establecían en otros niveles que no eran propiamente los de las urnas. Para valorar el éxito o fracaso de un modelo determinado de reforma, de un modelo de sistema electoral después de un proceso de reforma, es necesario revisar el contexto y objetivos que desencadenaron dicho proceso. Los sistemas electorales, como bien lo refiere García Orozco, son reflejo de una condición política. Para este autor, ningún régimen político se transforma solo por transformarse, por afán modernizador. Toda modificación parte de una exigencia política derivada de nuevas realidades sociales convertidas en presiones sociales. Son efectivamente reflejo de una condición política, pero también determinantes o desencadenantes de nuevas situaciones. Los procesos de reforma electoral terminan en cambios legales en las constituciones o legislaciones secundarias e impactan en el contexto social y político en el que se llevan a cabo. Cambios importantes en los sistemas electorales tienen que ver con la forma en que se expresa el voto, si se puede votar a un candidato o si se recurre, por ejemplo, a un sistema de listas, como nos los ha explicado David Zulmonde en el caso peruano, ¿no? De las listas que para el caso mexicano se nos hace un procedimiento diferente, extraño, pero bueno, son listas donde los electores pueden asignar el número de su preferencia. También, bueno, otros de los temas que tienen que ver con la expresión del voto son, aparte de esto, bueno, la magnitud de los distritos o cómo se distribuyen los distritos, en el caso que nos ha ilustrado el doctor Ardal, en el caso de Noruega, cómo existen todos estos problemas de representación territorial. No es lo mismo un territorio que tiene cierto trazado por la naturaleza geográfica, por la división política que tiene el país, a un estado como el que con los problemas que enfrenta el territorio noruego, por ejemplo, los umbrales de votación, las fórmulas de asignación para la asignación de escaños, que también tienen que ver con este problema de la distritación, que en el caso francés, como también nos lo mencionó Nicolas Sauger, bueno, son problemas que se vienen discutiendo desde hace muchísimos años. O sea, autores como André Siegfried, Gogel, Boudon, de los años 40, 50, han discutido temas que tienen que ver con los problemas de distritación y cómo definir estos mecanismos para asignar ciertos espacios geográficos a los distritos impactan de una u otra manera en la distribución, en la asignación de escaños.
Esto, bueno, son problemas generales que conforman, que se encuentran en los sistemas electorales y bueno, si a esto agregamos el tipo de representación que se busca alcanzar mediante las reformas electorales, bueno, tenemos un ingrediente extra que son, si nos ceñimos a los sistemas de mayoría o a los sistemas de representación proporcional, bueno, tenemos ahí otro ingrediente que hace mucho más complejo el análisis de esos sistemas. También hay que considerar que estos sistemas, en términos muy amplios, teóricos, muy generales, pues son modelos a seguir, pero sin embargo, ustedes lo han visto ahora con esta serie de conferencias que nos han ofrecido los especialistas. Bueno, cada país tiene las particularidades que hacen que los sistemas funcionen de una forma diferente en los distintos contextos, ¿no? Entonces, creo que esto es un asunto importante de resaltar porque aunque en términos teóricos podamos manejar ciertos atributos para los sistemas electorales, pues vemos cómo en la práctica se aplican de otra manera. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de los procesos de reformas electorales? Bueno, para intentar responder una pregunta así, yo me remito a un texto clásico de Douglas Ray, para quien las instituciones y los procedimientos electorales conllevan siempre claras intencionalidades políticas. La revisión de cualquier proceso de reforma en materia electoral implica la búsqueda de esas intencionalidades y una revisión del contexto en el que se da la aplicación de las reformas. En el caso de las reformas del sistema electoral mexicano, encontramos que desde 1977 se ha buscado el establecimiento y perfeccionamiento de las reglas de operación de la democracia y cada una de las 7 reformas impulsadas hasta hoy deja ver tanto las pugnas como los acuerdos alcanzados por los principales actores políticos de cada momento. Cada reforma responde a un momento coyuntural específico, algunas fueron de gran calado, otras más bien regresivas, pero lo que no podemos soslayar es el hecho de que en todas se pueden leer claras intencionalidades políticas. Los ejes de la reforma electoral ya nos ha recuperado Jorge Buendía en su exposición, bueno, se centraron en 3 temas fundamentales: reducir el financiamiento público de los partidos en el rubro de gastos de campaña, fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades federales y la instauración de un nuevo modelo de comunicación política para impedir que actores ajenos al proceso electoral pudieran incidir en las campañas electorales y sus resultados. Digamos, estas son las grandes intenciones que se tuvo para llegar al proceso de reforma del 2007. Sin embargo, ya cuando se aterriza la revisión de lo que ha generado la reforma, como nos lo ha hecho conocer Jorge Buendía, bueno, pues se ve que realmente este proceso de reforma acarreó otra serie de inconsistencias que no se tenían previstas. Por ejemplo, esto que mencionas del crecimiento de la espotización, bueno, pues es un fenómeno que buscándose contrarrestar generó un efecto contrario. Entonces, bueno, creo que para entender estos procesos de reforma sí hay que situarse en estos contextos particulares. Ahora, en el caso de los estudios que ahora se llevan a cabo, estudios en sistemas comparados, se cuenta como lo hemos visto también en exposiciones previas,
con distintas metodologías para clasificar, para retomar ciertas variables. Hay estudios desde estudios muy relevantes como el de Aren Leibhardt de 1999 o los estudios de IDEA y estos estudios que ahora nos ofrece el CES. Y bueno, finalmente en un estudio que yo consulté en esta clasificación que hace IDEA Internacional, lo que se observa es que los países con sistemas de pluralidad o de mayoría son más que los sistemas de representación proporcional. Este es un estudio que se hace sobre 200 países y en el caso de América Latina, por ejemplo, hay más sistemas de proporcionalidad que de mayoría. Los trabajos, finalmente nada más concluyo, los trabajos que en este foro se han presentado, que han presentado los especialistas de tan alto nivel, contribuyen sin duda alguna al diseño de metodologías que incorporan una serie de variables necesarias para obtener aproximaciones a los diseños y efectos de los sistemas electorales en el mundo. En este contexto, las reformas electorales inciden en gran medida en el rumbo que han de seguir los sistemas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias a Luz María Cruz y gracias a todos quienes han sido ponentes por el respeto estricto al tiempo. Ha sido tal y como me lo ha indicado la organizadora del evento y a partir de las condiciones de tiempo que tenemos podemos hacer la oferta de abrir 3 preguntas al público. Si estas son dirigidas a alguno de nuestros ponentes con el propósito de que nos ajustemos y que demos pie a la mesa siguiente. Así que voy a tomar solamente 3 preguntas. Una pregunta la tomaré aquí, otra pregunta la tomo con el colega y la otra pregunta la tomo allá arriba y con eso concluyo la toma de preguntas, ofreciendo disculpas por esta práctica autoritaria que nos caracteriza. Adelante, por favor, con su pregunta. ¿Dirigida a qué ponente? Sí, la pregunta va dirigida al ponente, al doctor Buendía, respecto de los efectos de las reformas electorales que él nos manejaba. La pregunta va dirigida a la sustitución de estrategias de campañas que nos manejaba. Ahí nos presentó unas estadísticas pues muy bonitas, pero bueno, considero yo en cuanto al desvío de las estrategias de campaña, nos manejaba que en primer término se hizo la desviación hacia campañas territoriales, pero bueno, lo que estamos observando también es en cuanto a la desviación que se hace a través de los medios cibernéticos. Hablamos del fenómeno social de las redes sociales, lo que es el Twitter y el Facebook. Yo quisiera preguntarle ¿cuál es su opinión respecto del tema? Si se considera hacer una reforma urgente a la materia de medios masivos de información cibernética para regular y fiscalizar y ampliar la tipología sancionable respecto a los medios de comunicación cibernética, llámese redes sociales. Muchas gracias. El uso de la palabra para el compañero de aquí del centro, por favor. Sí, adelante, por favor. A ver si nos apoyan con el micrófono. Ahí ahora. Sí, buenas tardes. Me llamo Maximiliano Luis, soy de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y mi pregunta es para el doctor Jorge Buendía. En su presentación nos mostró una gráfica en donde nos decía que la credibilidad, que la gente piensa más ahorita, piensa más que su voto tiene una influencia ahorita en el año del 2009 que ahorita en 2003. Pero mi pregunta sería, ¿por qué los niveles de abstencionismo están creciendo más ahorita que antes? Bien, muchas gracias. Tiene la palabra nuestro camarada allá arriba.
Hola, bueno, mi pregunta sería para el compañero que viene de Perú y mi pregunta sería la siguiente. ¿Crees que únicamente hayan influido o que otros factores influyeron para que el pueblo peruano solo dejara en la última contienda, es decir, en la segunda vuelta, a dos partidos cuyos candidatos tenían, por así decirlo, pasados turbios? Y recuerdo que Vargas Llosa decía que Perú en la segunda vuelta iba a elegir entre el cáncer y el SIDA, cuando existían otros 3 candidatos con mejores credenciales políticas. Gracias. Muy bien, les agradezco a todos sus preguntas y si te parece bien, Jorge, empezamos contigo. Jorge, buen día a continuación. Gracias. En términos de si se ampliará la regulación del uso de redes sociales en campañas, espero que no. Ciertamente es una de las áreas que no están reguladas. Creo que hasta ahorita no se ha estado discutiendo. Y ciertamente si vemos el perfil de los usuarios de Facebook y de Twitter, Twitter es un perfil de mucho mayor edad, quizá lo usan excesivamente los periodistas, pero Facebook y Twitter en general tienen el perfil de usuarios de Internet que hay en México, es decir, se trata de una población muy joven, de hecho hay una buena parte que todavía no votan, tiene un perfil obviamente vinculado con niveles de ingreso, es mucho más panista que el conjunto de la población por obvias razones, ¿no? La gente de mayor ingreso tiene acceso a computadora, a Internet y también tiende a tener mayor preferencia por Acción Nacional. Pero en términos generales creo que eso no se está discutiendo, en realidad hay otros temas en términos de las campañas, el uso de espectaculares ha sido impresionante desde 2006, pero también 2009 fue una de las áreas donde se empezó a utilizar cada vez más, ¿no? Es natural, los ámbitos que no están regulados hoy día son los ámbitos que los partidos van a estar utilizando, pero yo espero que la tentación reguladora no llegue hasta allá. ¿Y por qué hay más abstencionismo si hay mayor satisfacción con la democracia? Es una muy buena pregunta, una paradoja. De hecho, no son las únicas que hay en relación a participación electoral. En Estados Unidos una recurrente es ¿por qué si el pueblo estadounidense está cada vez más educado vota menos? ¿No? Si la educación está relacionada con participación. Creo que en el caso de México hay muchas variables y esto tiene que ver con, es básicamente mi respuesta, tiene que ver con, parte de la explicación del abstencionismo tiene que ver con variables que no son de tipo político. Una razón muy elemental es la desactualización del padrón electoral. Simplemente por las encuestas de verificación muestral que ha hecho el IFE, hay por lo poco más de una tercera parte del electorado mexicano que tiene lo que ellos llaman demanda potencial de credencial de elector, es decir, son ciudadanos que necesitan actualizar su credencial de elector, precisamente todos estos esfuerzos por hacer que ya no se pueda utilizar la credencial 03 es un esfuerzo en ese sentido. De hecho, uno pudiera esperar que si se reflejan patrones que hemos observado anteriormente de que cuando la gente tiene credencial nueva va a votar, que eso ocurre entre los jóvenes de 18 y 19 años y ocurrió en 1991 y 94, si toda la gente que tiene credencial 03 renueva, y ese es el gran reto que tiene el IFE, pudiéramos esperar una mayor participación en la elección presidencial del año que entra. Pero sigue la paradoja ahí y creo que hay que investigarla con cuidado. Muchas gracias, Jorge. A continuación, David, para la respuesta. Bien, creo que hay 2, 3 explicaciones a por qué finalmente tuvimos que elegir entre lo que Vargas Llosa calificó entre el cáncer y el SIDA, que no me parece una frase muy feliz, pero fue famosa. Primero, creo que es importante recordar que el nivel de apoyo que tuvo Humala en el 2011 es similar al que logró el 2006 en la primera vuelta, cuando tenía una plataforma política más radical, ¿no? Entonces ya había un electorado, un tercio, poco menos de un tercio del electorado, dispuesto a votar por plataformas políticas que ofrecían una reorientación del modelo económico más hacia
exigencias de mayor redistribución. Entonces ya ahí hay una base electoral. Lo otro es también el nivel de apoyo electoral que Fujimori ha logrado tener a lo largo de los últimos años, que está en base al recuerdo de las medidas populistas, clientelistas del gobierno de su padre, que generó mucho apoyo entre sectores populares del Perú, ¿no? Entonces ahí eso es una primera explicación. La segunda es la división del voto que podemos llamar moderado de centro-derecha, es decir, se dividen entre 3 candidatos, ¿no? Y con una plataforma de apoyo al modelo económico, cuando tienes gran parte de la ciudadanía que está pidiendo, ok, no queremos perder el crecimiento, pero que chorree un poco más, o que haya políticas redistributivas más claras, ¿no? Entonces ahí creo que hay una mala lectura de estos candidatos, sobre todo de Alejandro Toledo, que empezó bien, pero después olvidó una plataforma más redistributiva y se centró en la defensa del modelo económico, y eso le hizo perder votos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que en el caso peruano hay mucha insatisfacción con la calidad de los servicios sociales que brinda el Estado. Se nota que ha habido mucho crecimiento económico, pero que está muy mal redistribuido. Entonces hay una base social para un voto que apunta más por un camino de redistribución, y el único candidato que ofrecía eso consistentemente en las 2 vueltas fue Humala, ¿no? Los otros más bien se convirtieron en defensores del modelo económico, y bueno, ahí hay parte de explicación. Gracias a David, les agradezco a todos, a todas, su atención, y nos despedimos, yo digo, ofreciendo un fuerte abrazo a nuestros ponentes, un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Gracias a todos.